esto empieza a causar algún tipo de problema en cuanto a que define el tipo de decisiones que vamos a tener en el día a día con respecto a nuestra nutrición. Es decir, si yo tengo una mala, no sé si se pueda calificar con una categoría moral, pero bueno, si es una mala percepción de mi imagen corporal, es decir, si yo pienso, por ejemplo, que es, híjole, muy común escucharlo, si yo digo es que estoy gordo, entonces el resto del día o el resto de las decisiones que voy a tomar con respecto a nutrición, pues van a depender de esa percepción que yo tengo de mí. Si estoy gordo, pues entonces voy a buscar hacer la serie de cosas que yo pienso que van a alejarme de eso, ¿no? Entonces, sí repercute en las decisiones y esto en algún momento, si no es guiado, puede poner en riesgo nuestra salud. Así es que es muy importante que busquemos la manera de entender que la percepción de la imagen corporal es algo realmente importante que vamos a tener que ponerle el peso que tiene y lo vamos a tener que hacer de mano, como siempre, de los expertos. Así es que, si te interesa el día de hoy, vamos a hablar de qué imagen tienes de ti misma con Laura de la Torre, psicoterapeuta, y nos vamos a ir con la primera sección. Empieza tu día con... Bueno, quiero aprovechar esta sección para contestar un recadito que por ahí nos dejaron a través de Twitter. Dice, algún tipo de desayuno rápido en las mañanas. Dice, entro a las 6:30 a trabajar y no tengo mucho tiempo de cocinar. Leslie, te voy a dar algunos consejos. Les voy a dar una receta de algo que me encontré en un segundo más, pero lo que quiero es que la idea de que entres a trabajar temprano no vaya, digamos que contrario a tu salud, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Preparar. Si no estás preparando las cosas previas, créeme que va a ser muy difícil que vayas a tener cosas buenas, ¿sí? En las mañanas. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, estamos pensando que tengas desayunos proteínicos o altos en fibra, bueno, eso no lo puedes hacer a las 6 de la mañana que te acabas de despertar para poderte ir a trabajo 6:30. Tenemos que pensar en hacerlo antes. Entonces, ¿qué puedes hacer para, digamos, tener mejores decisiones y sin temor a equivocarte? Llenar el refri de cosas que sean buenas. Eso quiere decir que a la hora que vas a hacer la compra, vas a comprar, por ejemplo, yogur, ¿no? Que es muy fácil de cargar, pero tienes que elegir un yogur que sea bajo en grasa y que no tenga azúcar. Entonces, así en la mañana, cuando salgas corriendo, pues lo primero que vas a agarrar necesariamente es algo bajo en grasa y bajo en azúcar. El yogur griego es una buena idea porque es muy alto en proteína y es muy bajo en grasa, se combina con lo que quieras. Ahora, ¿qué te parece que todo el tiempo tienes disponible, por ejemplo, mermelada sin azúcar? Que la mermelada sin azúcar es muy fácil de mezclar con lo que quieras, pero es una mermelada que no tiene azúcar agregado, solamente tiene el azúcar de la fructosa, que es el de las frutas. Ahora, tener todo el tiempo fruta disponible en tu casa también es una buena idea. Busca refrigerarla para que no se te eche a perder tan pronto y una fruta siempre fácil de cargar. Ahora, almendras, nueces, cacahuates y pistaches es algo que inclusive puede vivir en el cajón de tu oficina. Entonces puedes hacer un desayuno en dos partes. Puedes agarrar el yogur y la fruta del refrigerador y llegar a tu oficina y terminar comiéndote las almendras, por ejemplo. Entonces así ya no llegas en blanco y el resto de las decisiones en tu día van a ser tomadas de mejor manera porque son tomadas sin hambre, ¿no? Entonces, tener yogur bajo en grasa, todo el tiempo frutas y oleaginosas puede ser una excelente idea. Regresando del corte les voy a platicar una idea de un desayuno proteínico bueno, bonito y barato que pueden dejar hecho desde la noche anterior, dejarlo refrigerado y se lo pueden llevar en la mañana sin ningún problema. Así es que quédate con nosotros. Recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. Siete 19 de la mañana, creo que a todos nos pone de buenas esta musiquita porque hasta la podemos chiflar. Entonces suena bien, espero que les esté gustando la música que Rosy Muñoz tan amablemente buscó para nosotros y bueno, espero que se sigan sintiendo contentos cada que prenden el radio y escuchan el programa. Antes de comenzar y entrar de lleno al tema de qué imagen tienes de ti misma, les quiero dar esta recetita que me encontré, que la verdad me pareció muy fácil de hacer, me pareció muy novedosa y que la verdad sí la pueden dejar hecha desde la noche anterior y si no, bueno, lo pueden hacer en la mañana si tienen un poco más de tiempo, ¿no?
Son unos hot cakes, pero hechos de espinacas, o sea, es una versión salada. Sí, 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 así como la escuchan. Hot cakes por la preparación, ¿no? Nada más, es lo único que tiene de hot cake, porque todo lo demás la verdad no tiene nada. ¿Qué vamos a necesitar? Van a ser una mezcla, es una mezcla de queso ricota, que es el queso feta un poquito más maduro, tal cual. Vamos a utilizar 250 gramos de queso ricota, que es bastante como, tiene un sabor salado y un poquito amarguito, ¿sale? Vamos a utilizar 1/3 de taza de cebolla. Vamos a utilizar también una taza completa de espinacas bien cortaditas. Las vamos a hacer en pedacitos muy, muy delgados, en cuadritos delgaditos. Vamos a utilizar 2 huevos y los vamos a separar, claras y yemas. Y vamos a poder utilizar un poquito de chile y vamos a poder utilizar también un poco de harina de arroz de preferencia, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la mezcla, ¿no? Vamos a revolver este queso ricota que tiene una especie como de textura cremosona, que es fácil de revolver con el resto. Entonces, vamos a primero a poner la cebolla, la parte del medio del huevo, las yemas. Vamos a utilizar también los chiles, la harina, la sal, las espinacas y vamos a hacer una especie de mezcla. Bien, lo siguiente es que por otro lado vamos a poner las claras a punto de turrón. Sí, vamos a, y a mí ya se me olvida, recuerden que yo no soy muy experta en la cocina, y entonces esto del punto de turrón y el punto de nieve se me confunde, pero el punto es que vamos a ponerle un poco de aire a estas claras, vamos a esponjarlas, ¿sí? Son 2, vamos a hacerlas a punto de nieve, a punto de turrón, y vamos a finalmente revolver con la mezcla previa que hicimos, ¿no? Entonces la idea es tener revuelta la espinaca, la cebolla, las claras a punto de turrón, las yemas, el chile, etcétera. Hacemos una especie como de, pues de mezcla y vamos a después ponerla en el sartén y vamos a hacer el tamaño de un hot cake. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo a temperatura media, unos 5 minutos de cada lado y se van a hacer unas especies como de tortitas que podemos utilizar para desayuno en la mañana con un poquito de salsita mexicana, por ejemplo, o podemos hacerlo también para la noche, las dejamos hechas, las refrigeramos y en la mañana pueden calentarlas rápido en un hornito eléctrico que tengan y ya está. Así es que espero que la mezclita les haya gustado, está muy fácil de hacer, está muy sencilla y recuerden que una buena idea es agregar proteínas al inicio, en la mañana, para cualquier tipo de paciente. Una buena idea es al comenzar el día, tratar primero de desayunar rápido. ¿Por qué? O sea, de que me despierto, que no pasen no pase más de una hora. Yo sé que la mayoría de la gente que nos escucha lo que hace es despertarse, arreglarse, bañarse, arreglar chiquillos, arreglar desayunos e irse y hasta después desayunar. ¿Qué les parece? Que en esta ocasión los invito a que comiencen el día con un desayuno y de preferencia ese desayuno que sea de proteínas. La idea es ayudarle al cuerpo a disminuir los periodos largos de ayuno. Recuerden que de la noche venimos de un largo periodo de ayuno. Esto, si son pacientes decentes y cenaron, ¿no? O sea, si cenan a las 9 de la noche, pues me va bien y entonces a las 7 de la mañana pues son menores las horas de ayuno, pero si llegaron muy cansados, si ya les dio flojera, si ya no cenaron, si pasó una mosca y ya decidieron no cenar e irse a dormir, pues si bien me van de haber comido como última comida a las 5 o 6 de la tarde. Entonces de 5 a 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana que vuelven a desayunar, es un periodo de ayuno tremendamente largo para el cuerpo. Y los mecanismos compensatorios que el cuerpo tiene ante los periodos largos de ayuno son realmente, digamos que deleterios para la salud, sobre todo si lo hacemos de manera constante. Entonces es muy importante que no se vayan a la cama sin cenar y que en la mañana, en cuanto despierten, traten de conseguirse un alimento que sea proteínico para disminuir los periodos de ayuno en el cuerpo. Además, si yo decido iniciar mi día con un desayuno, el resto de mis decisiones, como bien yo le decía a Leslie, van a ser un poco más tomadas
digamos que basadas en la necesidad biológica de ese momento, no basadas en la ansiedad de me muero de hambre, ¿no? Entonces, si yo estoy satisfecha con mi desayuno, puedo pensar en tener, si lo necesito, quizás una colación o si no, pasarme hasta la hora de la comida, dependiendo de cada paciente, y entonces ir tomando decisiones inteligentes y no sucumbir ante la primera tentación que se me cruza en el camino, que normalmente son galletas en la oficina, ¿no? Entonces, traten de desayunar, que sea temprano. Como buena referencia o como buen consejo puede ser algo proteínico. Y vamos a irnos, les voy a platicar un poquito de la definición que encontré acerca de la imagen corporal. Yo les mencionaba que va a ser muy importante que tengamos una, digamos que definición de este concepto, ya que el resto de las decisiones que tomemos durante nuestro día tienen que ver con el concepto de imagen. Les voy a platicar que la imagen, la palabra solita imagen hace referencia a la figura o representación o apariencia o semejanza de algo. El término hace mención a la representación visual de un objeto mediante técnicas, por ejemplo, de fotografía, ¿no? Pero la imagen corporal, por otra parte, tiene un origen diferente. Específicamente la palabra corporalis se refiere a lo perteneciente o relativo al cuerpo. Y esta noción está vinculada a aquello que tiene extensión limitada, que es perceptible a través de los sentidos o al conjunto de sistemas orgánicos que van a conformar a los seres vivos. Y entonces, bueno, nos vamos a ir ya de lleno con la experta, Laura de la Torre, psicoterapeuta, hablándonos de qué imagen tenemos de nosotros mismos. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa, un gusto estar con ustedes y con todos los radioescuchas aquí participando en tu programa. Un gusto, de verdad, no sabes qué emoción me da escucharte esta mañana, me da mucho gusto tenerte nuevamente en el programa y bueno, con agradeciéndote primero que puedas compartirte con los radioescuchas porque yo sé que es una hora complicada, pero créeme que cualquiera de las palabras que les pueda checar a cualquiera de los radioescuchas puede ser algo positivo, así es que Laura, muchísimas gracias y platícanos, Laura, yo les decía a los radioescuchas que es importante la imagen que tenemos de nosotros mismos porque puede llegar a determinar las decisiones que tomemos con respecto a el consumo de alimentos que tengamos durante el día. Pero yo quisiera que empezáramos con qué es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Bueno, Luisa, yo creo que primero tenemos que ubicar que dentro de la imagen o la autoimagen que tenemos de nosotros mismos entra lo que sería la autoestima. No podríamos hablar de una autoimagen si no hablamos de la autoestima. Entonces tenemos que ubicar que parte de nuestra autoestima tiene que ver con nuestra imagen corporal, ¿no? Pero no nada más es cómo nos vemos, también tiene que ver la percepción que tenemos de nosotros mismos como personas. Esto es, ¿qué pienso de mí? Creo que eso es elemental. Mira, tú puedes ver a chicas muy guapas, muy bonitas, y yo, por ejemplo, que me dedico a esto y que las veo en consulta, esas chicas guapas que tienen un bonito cuerpo, que están en su peso corporal adecuado, resulta que tienen una baja autoestima y que no se sienten hermosas. Entonces, para que veas cómo sí es un poco delicado hablar que nada más estamos refiriéndonos al cuerpo. Es mi cuerpo y qué es lo que pienso de mi cuerpo. Sí, claro, o sea, no es solo lo que está en el espejo, sino lo que estoy yo pensando de eso, ¿no? Y mira, es típico, Luisa, un ejemplo, ¿no? Tú ves de repente a chicas que no tienen un bonito cuerpo, que no son muy agraciadas físicamente, y tú las ves, y vamos a decirlo así, tienen un pegue de verdad. O sea, a lo que voy es que llaman la atención a donde van, o a donde llegan, hacen voltear las miradas. Esto refleja mucho la seguridad de una persona y lo que piensa de sí misma. De sí misma. Laura, nos quedamos con esto, quédate con nosotros porque regresando al corte, quiero que nos sigas platicando acerca de estas mujeres que no son tan agraciadas, pero que se sienten así, y lo importante que va a ser esa percepción que tenemos de nosotros mismos ante la imagen que vemos en el espejo. Quédense con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos.
7:34 de la mañana, qué pegajosa está esa canción, qué barbaridad, o sea, creo que voy a aprender a chiflar solo por la canción. Y bueno, espero que de verdad les ponga tan de buenas como me pone a mí esa cancioncita nueva que tan amablemente Rosy hizo para nosotros. Y el día de hoy estamos hablando acerca de qué imagen tienes de ti misma, que también puede ser de ti mismo, ¿eh? Laura de la Torre nos estaba platicando antes de irnos al corte acerca de que primero tenemos que hablar acerca de autoestima y que tenemos que empezar a observar, como ejemplo, a estas mujeres que de repente pudieran no parecer tan agraciadas según los cánones de belleza, pero tienen mucho pegue, por así decirlo. Laura, platícanos un poco más de esto. Bueno, creo que principalmente esto se debe a lo que es la seguridad que entra dentro de la autoestima, ¿no? Si nosotros conocemos a la autoestima como el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que conforman nuestra personalidad, pues podemos entender que dentro de esa autoestima también abarca lo que sería la percepción de nuestro propio cuerpo. De hecho, dentro de la autoestima no se maneja autoimagen, se maneja autoconcepto. ¿Por qué? Porque no nada más se refiere a la imagen que tenemos de nosotros mismos referente a nuestro cuerpo, sino también a lo que pensamos de nuestro cuerpo, a lo que creemos que es nuestro cuerpo. Entonces, tú podrás ver, tú como nutrióloga, podrás ver quiénes realmente, porque tocará pacientes que llegan a decir que se sienten muy gordos, ¿no? O bajan de peso y de todos modos no están a gusto. Y dicen que se sienten pesados. Algo, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces es cuando tú dices, bueno, ya está en su peso corporal. Y la persona se ve y no se gusta. Entonces tenemos un grave problema de autoestima ahí, porque no importa cuánto baje la persona o llegue a su peso ideal, siempre va a tener como me falta algo, ¿no? No me siento bien, no me veo bien, no me sigue gustando cómo se me ve la ropa, etcétera. Entonces sí tenemos que contemplar que si queremos hablar, la imagen que tenemos de nosotros mismos va a depender mucho, no nada más de nuestro presente, más bien sería de nuestro pasado. ¿Por qué? ¿Cómo se forma una autoimagen? A través de lo que nos dijeron que éramos, por ejemplo, nuestros padres. Nosotros cuando somos pequeños nos van creando un autoconcepto de nosotros mismos. Si de chiquito nos compararon con los hermanitos, o era la mamá que decía qué gordo estás, o qué gordo estás, o qué feo, porque también se manejan esos términos, o qué tonto eres. Todos esos autoconceptos no lo creemos, ¿no? Porque dependemos de lo que ellos opinen para creer en nosotros mismos. Definitivamente los vamos arrastrando. Yo una vez tuve en una ocasión un paciente que le dijeron de chico que tenía su mamá le dijo que tenía cara de pobre. Cara de pobre, válgame. Cara de pobre. Ajá. Entonces, él todo el tiempo, toda su infancia, incluso decía que llegaba a un lugar y volteaba a ver cuál era la cara de pobre, o si se encontraba a alguien con cara de pobre. Y te estoy hablando que era un niño. Inclusive en la secundaria llegó a buscar, a ver si había un perfil del pobre. Obviamente esto le afectó en su autoimagen, porque hubo una necesidad constante de acumular o tener bienes materiales, ¿no? Para que veas cómo se va reflejando. Inclusive te puedo hablar de ese ejemplo y de miles de ejemplos. Claro, porque entonces el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos tiene que venir necesariamente de lo que se nos dijo, porque no tenemos pues otro momento de referencia, ¿no? Ajá, cuando somos pequeños es el marco de referencia que tenemos. Entonces nos cuentan una historia de nosotros, Luisa. De hecho, tú dime, ¿quién nos escoge la religión? ¿Quién nos escoge el nombre? ¿Quién nos escoge la ropa cuando estamos chiquitos? ¿Quién nos escoge a los amigos? Claro, o sea, es nuestro primer marco, pues, ¿no? De referencia Así ante todo. Ahora, y muchas veces ese marco no es precisamente sano, ¿no? Y a veces eso es lo que venimos cargando cuando somos adultos, al no creer en nosotros, al sentir que no podemos, al no gustarnos físicamente, al no aceptarnos, etcétera.
Ahora, Laura, ¿cómo hacerle para deshacernos de estos autoconceptos? Porque me queda claro que, digamos que nuestros padres no lo hicieron con la intención, o esa mamá que le dijo a ese pequeño que tenía cara de pobre no lo hizo con la intención de codificarle el resto de sus decisiones durante toda su vida con respecto al dinero, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos para zafarnos de esto? Bueno, primero tenemos que conocernos, ¿no? Darnos cuenta de dónde venimos. Creo que el autoconocimiento es una tarea y una responsabilidad que tenemos todos. Todos decimos, no, pues yo sí me conozco. Pero la verdad es que cuando indagamos un poquito en nuestras vidas y nos damos cuenta y aceptamos que traemos conceptos o autoconceptos dados por nuestros padres y nos damos cuenta que nos siguen afectando, pues creo que es el primer paso, ¿no? Hacer una exploración interna y tener un momento existencial para darnos cuenta de dónde venimos, quiénes somos, cómo nos formaron y cómo podemos cambiar nuestra historia, ¿por qué no? Bien, o sea, reconocer, hacer la exploración interna y tener ese momento existencial. Ahora, Laura, ¿habría alguna manera como de medir este autoconcepto, como para saber en dónde estamos parados y cómo le podemos hacer para mejorarlo? Sí, con una autoevaluación definitivamente. De hecho, hay pruebas, Luisa, que se pueden aplicar para poder nosotros darnos cuenta de una manera más científica, vamos a decirlo así, qué es lo que está pasando con nuestra autoestima y cuáles patrones traemos que están afectando a la misma. Esta autoevaluación, requiere un apoyo de un profesional. Ahora, si queremos hacer una autoevaluación a nivel personal en casa, pues yo siempre recomiendo el ejercicio de la T, que es hacer una T mayúscula en una hoja y por un lado, el lado izquierdo, si ustedes quieren, poner lo que son mis fortalezas, mis áreas de fortalezas o mis cualidades, ¿no? ¿Cuáles reconozco en mí? Y también cuáles son mis debilidades y cuáles reconozco en mí. Y yo creo que ahí vamos a darnos cuenta cuál pesa más. ¿Sí? Y creo que esta es una forma muy sencilla y práctica, porque nunca nos preguntamos. O sea, cuando tú le preguntas a una persona cuáles son sus fortalezas o debilidades, se queda, yo les digo, denme 5. Y de repente no se le vienen a su cabecita, ¿no? Ahí, se quedan trabados en el 3, ¿no? Sí, o sea, ahí nos quedamos atorados. Entonces, no es algo que nos pregunte la gente, ¿estamos de acuerdo? No conoces a alguien y le dices, oye, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus? Entonces, no estamos familiarizados con autoevaluarnos. Claro. Somos buenos para autoevaluar a los demás, ¿eh? Bueno, pero sí expertos. Nos pintamos solos. Doble maestría y doctorado en eso. Ahora, Ajá. Laura, ¿alguna frase que nos pudieras ayudar como para aterrizar esa fortaleza? O sea, ¿qué tengo que decir? ¿Yo me siento o yo me sé bueno en? ¿O qué tipo de frases pudiéramos utilizar para poder aterrizar nuestras fortalezas? Yo creo que principalmente es siempre decir o siempre preguntarme, yo soy una persona, o repetirme, única e irrepetible. Única y irrepetible. No me parezco a nadie. No hay nadie idéntico que yo. Y soy singular y valgo por el mero hecho de existir. Porque creo que ahí parte, ¿no? Lo que sería nuestra dignidad. Que es un valor, el único valor no aprendido, Luisa, con el que nacemos. La dignidad y el derecho a la vida. Entonces, en el momento que nos repitamos, yo soy una persona única e irrepetible, podremos iniciar con un buen comienzo referente a lo que podemos formar o mejorar en nuestra autoestima. Me encantó. Aparte, quisiera, Laura, que te quedaras con nosotros y nos platicaras, regresando del corte, que es este valor tan padre del que nos acabas de hablar, que es la dignidad. Me encantó porque es este valor, como tú lo mencionaste, que es el no aprendido. Entonces, quédate con nosotros, por favor. Síguenos platicando, regresando al corte, acerca de qué imagen tenemos de nosotros mismos. Recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos.
7:50 de la mañana, estamos regresando a tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca de el autoconcepto y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Laura de la Torre, nos estabas platicando acerca de este valor tan interesante. Yo quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de la dignidad. Sí, Luisa. Tenemos que ver que hay dos tipos de dignidad. La dignidad ontológica, que es en la que todos valemos por el hecho de ser personas. ¿Sí? Esa nos corresponde a todos. Esa nadie nos la quita, es un derecho con el que nacemos y es un valor no aprendido que tenemos. Ahora, viene la dignidad ética. Sí, creo que esta dignidad es la que nos hace valer más o menos dependiendo de cómo nos comportamos. Vamos, todos somos dignos, pero estamos de acuerdo que existe una dignidad ética que nos puede hacer diferentes a los demás de acuerdo a la aplicación básicamente de nuestros valores. Es importante darnos cuenta que aún la persona que cometa más errores o inclusive que pudiese estar en la cárcel pagando algún delito, no deja de tener una dignidad ontológica. Mas, sin embargo, pues no todos tenemos la misma dignidad ética. Y creo que eso sería diferente. Y Luisa, yo la verdad sí quiero hacer referencia en lo que tú me decías, ¿cómo me despido de esto? Creo que tocaste un punto muy importante. Cuando nuestros padres nos dan ciertos conceptos de nosotros mismos, obviamente no es con la intención de crear en nosotros una pobre autoimagen, pero creo que es un tema de reflexión para todos los que nos escuchan, ¿no? Creo que si sabemos que una palabra como tonto, feo, gordo, van a afectar a nuestros hijos en un futuro, pues debemos de evitarlas. Claro, o sea, es ¿no? De verdad tener cuidado con el tipo de palabras con el cual nos estamos refiriendo al otro, que eso sería clave, ¿no? Claro, la clave. Y otra cosa también, tú decías, no es por echarle la culpa a nuestros padres, pero yo creo que no se trata de echar la culpa, sino de reconocer qué historia me contaron de mí y cuáles de estos elementos de mi historia son reales, ¿sí? Y cuáles debo de cambiar. Y todo lo que me dieron mis padres no es malo, ¿no? Es cuestión de hacer, o sea, de desmenuzar, ¿no? Y de sacar lo que me estorba, lo que no me sirve, lo que no me deja ser feliz y quedarme con lo bueno. Así sobre de todo, bonito. Luisa, no echarle la culpa al destino, porque el destino lo único que ha hecho es lo que nosotros le hemos pedido. ¿O no? Sí, porque luego nos encanta, ¿no? Es que el destino dijo que esto iba a pasar y realmente... Yo iba a ser gorda, o sea, ya me tocaba estar gorda. Ese era mi destino. Claro que no. El destino nos obedece, Luisa. El destino no es más que lo que nosotros le decimos que queremos que nos pase. Claro, me encanta que nos hayas ayudado con esto. Ahora, Laura, ¿cómo le vamos a hacer para dejar un último mensaje con los radioescuchas? ¿Qué más nos gustaría decirles? Bueno, yo creo que a mí me gustaría que todos hiciéramos una reflexión. Todas las personas merecemos un trato digno. ¿Estás tratando dignamente a los demás? Cuando alguien actúa mal, ¿debo de tratarlo de la misma manera? Cada uno es responsable de comportarse en congruencia con su dignidad, independientemente del trato que reciba de los demás. Si cada quien respondiera así, el mundo, Luisa, sería más fácil de llevar. Más llevadero, nos toleraríamos más y nos querríamos un poquito más, ¿no? Claro. Laura, ¿Sabes qué? Tendría que ver con nuestra autoimagen, ¿no? Yo creo que si estamos bien con los demás, también se refleja en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Bien, ahora, con respecto al ejercicio que nos dejaste hace unos minutos de hacer nuestra T, y de la T mayúscula, y de un lado poner nuestras fortalezas y del otro lado nuestras debilidades, ¿qué más vamos a hacer con ello? Vamos a tener ya escrito en lo que me siento fuerte, en lo que no me siento tan fuerte, y después de ese ejercicio, ¿qué más? Vamos a trabajarlo, ¿no? O sea, ahí es para que yo valore cuál pesa, qué está pesando más en mi vida. Es como darme cuenta más o menos cómo anda mi autoestima.
Obviamente, si ganan mis fortalezas y mis debilidades están disminuidas, bueno, puedo considerar que no tengo una mala autoestima. Mas, sin embargo, esas debilidades tengo que trabajarlas, ¿no? Si, por ejemplo, una de mis debilidades que yo pongo es la falta de control para dejar de comer, ¿sí? O para elegir alimentos adecuados, pues tengo que trabajar con ello. Digo, no nada más es anotarlo, dice. La verdad, el ejercicio está hecho para llevarlo a la acción. ¿Qué voy a hacer con esas debilidades? ¿Cómo las voy a fortalecer? ¿Cómo las voy a cambiar? Bien, entonces es trabajar cada uno de los puntos que anotamos ahí y haciendo como primer reconocimiento de para dónde va la balanza, si está fuerte hacia las fortalezas o si está un poquito más pesado hacia las debilidades. Y por supuesto, Laura, creo que muy importante decirlo, hacerlo de la mano de un profesional de la salud emocional. Laura, ¿en qué teléfono te podemos encontrar? 333-190-0739, y estoy a sus órdenes. 333-190-0739, Laura de la Torre. Laura, muchísimas gracias, de verdad, me da un gusto tremendo haberte tenido aquí en el programa. Espero poder verte pronto, te mando un abrazo. Claro, yo también te mando un abrazote. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, así es que espero que tengas un excelente día. Igualmente, que se la pasen bonito. Bye. Bien, pues ahí lo tienen, Laura de la Torre, que ya con cierta frecuencia ha participado con nosotros, dejándonos un ejercicio de reflexión, porque recuerden que vamos a tener que primero, como primer paso, para entender este autoconcepto de nosotros mismos, es reconocernos, reconocer dónde estamos parados y a partir de eso sí, poder empezar a trabajar y entender que todo lo que se nos dijo o el autoconcepto viene formado de nuestra primera referencia, que normalmente pues son nuestros padres, ¿no? Entonces, muy padre el mensaje del día de hoy, y recuerden que el autoconcepto sí va a determinar las decisiones que vayamos tomando en el día a día con respecto a nutrición, así es que nada de andarnos diciendo cosas como que estoy gordo porque sí, estoy gordo y entonces el resto del día me la paso tomando decisiones en cuanto a nutrición que pienso que tienen que ver con alejarme de ese concepto, y bueno, vamos a hacerlo con cuidado. Primero reconocernos, y tienen un ejercicio. Nos vamos a ir con la última sección, no nos vamos a ir con la última sección. Muy bien, recuerden que a mí todos los miércoles me gusta platicarles. ¿Sí nos vamos a sección? ¿Sí? Tantito, un segundo más. Bueno, lunes, miércoles y viernes recuerden que estamos platicando acerca de las diferentes razones por las cuales existe el sobrepeso, sobre todo no solo en México, sino en cualquier persona. Así es que nos vamos con la siguiente sección. Doctora, ¿por qué estoy gorda? Bueno, con cierta frecuencia hemos dicho que el sobrepeso es un problema multifactorial que tiene que ver de verdad con muchas razones, no solamente dietéticas, sino solamente de ejercicio. Les voy a platicar de esta sexta razón que viene escrita en este artículo que les he mencionado en estas últimas semanas, que se llama 14 cosas que la ciencia dice que engordan y que ni nos imaginábamos. El trabajo nocturno. Trabajar por la noche engorda, y no es porque se coma más, sino porque se altera el ritmo que se llama circadiano. Las personas que estamos programadas para dormir cuando no hay luz y comer de día, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo por turnos durante la noche interrumpe el sueño y rompe el ciclo fisiológico, y esto provoca una disminución del gasto energético diario. Esto se concluyó en un estudio realizado por científicos del Instituto Médico Howard en Texas y recogido en una revista que se llama PNAS, que se llama el artículo La solución, comer menos. Entonces, realmente sí, los ciclos circadianos, ya lo hemos platicado en otros programas, tiene que ver con la señalización de hambre y saciedad. Si yo tengo sueños reparadores, puedo tener una señalización más inteligente. Espero que te haya servido la información del día de hoy. Te voy a dejar en un programa más del Dr. Gilberto Priego.